Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el estudio de la Perashá en nuestro año 5785. Perashá Les Lejá. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado. Y dice así. Vayehi Bares, Vayerech Avram, Misraim Raur Shanki, Kavechara Bares, Vayehi Kasher, Ikri Lavo Misraima, Vayemel Sara Ishto, Hinena Yadat Gisha, Yefamaret. Bechaya ki yiruchota misrim bienru ishto so virgoti biota yekayu in rinachoti avleman yitali veure baitanashi migale bayechi kevo Avram misraima beiruamisrin el chaisha ki yafa chimeo. Hubo hambruna en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para residir allí temporalmente, puesto que la hambruna en la tierra era muy severa. Y sucedió cuando estaba a punto de entrar a Egipto que dijo a su esposa Sarai: He aquí que sé que eres una mujer de aspecto hermoso. Y sucederá que cuando los egipcios te vean dirán: Esa es su esposa. Entonces me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Te ruego que digas que eres mi hermana para que me beneficie por cuenta tuya y pueda vivir gracias a ti. Por eso sucedió cuando Abraham llegó a Egipto que los egipcios vieron que era una mujer, que la mujer era muy hermosa. Y aquí estamos viendo en la Parashá Shavua de cuando Abraham sale de Ur Kasdim, que eso se encuentra hoy en día entre lo que es la frontera de Siria con Turquía, y viaja hacia el sur de Israel. O sea, llega a la parte norte de Israel y no ve vida en un principio, y llega y sigue viajando Israel hacia el sur, y cuando se encuentra ahí en el sur de Israel, hay hambre en Israel, no se puede vivir allí, mucha necesidad, mucho problema, y tuvo que salir a Egipto. Es una de las cuestiones de las pruebas que tiene Abraham Avinu, en el cual Hashem le dice que tiene que salir del lugar donde él está e ir hacia el sur, no sabe exactamente hacia dónde, y cuando llega ahí a esa tierra de Canaán, se ve entonces de que no hay suficiente alimento, hay una hambruna muy grande. Y esto es una de las cuestiones interesantes, porque cuando una persona deja su lugar de residencia, deja su buen nombre que tiene allí y va hacia un lugar donde nadie lo conoce, nadie puede dar fe de quién es él, y que la situación era muy compleja allí. Pero Abraham Avinu tiene sentido común en la vida. O sea, y eso es algo muy importante. En Abraham Avinu vemos de que pensó que si en este lugar existe el hambre, en este lugar, aunque Dios dijo que viniera hasta aquí, y estoy en la tierra de Israel, estoy en Canaán, estoy en esta zona tan importante, si ahí no se puede vivir, ahí no se puede vivir. Hay que ir hacia donde sí hay comida, donde sí hay prosperidad. Y entonces lo que hizo Abraham Avinu es buscar el lugar donde haya prosperidad y donde pueda sobrevivir a este problema. Y es una de las cuestiones de que él interpreta correctamente las pruebas de que Hashem le pone y sabe entonces cómo maniobrar ante la situación adversa sin quejarse y sin reclamarle a Hashem. Que Hashem le haya dicho que tenga que salir de Ur Kasdim, donde estaba su comodidad, donde estaba su otra familia, de que tenga que salir, él lo hace sin problema, él se va de allí. De que llegue a un lugar en el cual no sea hospitalario hacia él y que para colmo tenga hambruna y que tenga que entonces irse hacia otro lugar que ni pensaba ir porque sencillamente la situación es insostenible, también lo hace y lo hace sin quejarse.
ante la vida con una sonrisa en los labios, va buscando una solución a la situación y buscando el sentido común, porque no es la voluntad de Hashem que se vaya a morir de hambre. Shalom Barminan. Él reacciona correctamente y va hacia el lugar que tiene prosperidad. Y esa es una de las cuestiones importantes dentro de la vida de cada yudí. Uno debe estar en el lugar donde crea que puede desarrollarse, en el lugar donde crea que puede como tal vivir de una mejor manera. Y esto es una de las cuestiones importantes que estamos viendo aquí, en el cual él decirse, bueno, si yo me quedo en la tierra de Canaán, Israel en ese momento, pensando de que eso iba a ser una crisis temporal y de que iba a ser corta y de que al final iba a prosperar y que al final el hambre iba a desaparecer, era un error de Abraham Avinu haber pensado así. Porque sencillamente que cuando la situación económica es difícil, cuando los problemas son complejos, cuando no se ve la luz al final del túnel, cuando no hay una solución a la vista, entonces todo va a seguir complejo y todo va a ser más difícil. Y la solución es irse de ese lugar en específico, que era Canaán, y llegar hacia Egipto, que Egipto tenía las condiciones de vida necesarias para prosperar. Y esto es una de las cuestiones de las que hace Abraham Avinu. Quedarse en Israel era un error y él lo sabía. E inclusive esto es una orden de Hashem, porque Hashem le dice, baja hacia el sur, ve hacia allá. Y entonces cuando la orden directa de Hashem, que es una mitzvah vivir en Israel, eso está claro, él entendió que no podía vivir allí por la situación imperante del hambre que existía, de que no había prosperidad ninguna, de que qué iban a comer. Y entonces él tiene la opción de irse sin quejarse, toma su decisión y hace lo que tiene que hacer. Y esto es una de las cuestiones interesantes, ¿no? De cómo la gente puede buscar alternativas ante lo que Dios plantea debido a la situación que vive. Y existen personas que tienen esa habilidad, que tienen esa inteligencia, cada cual de acuerdo a su inteligencia, cada cual de acuerdo a su capacidad. Porque tenemos, por ejemplo, hay una historia que aparece en la Gemara de una señora que hacía caso a lo que ella entendía que decía el esposo. Y eso lo cumplía de manera muy obediente, sin preguntar y sin interpretar realmente lo que le decían. Una vez el esposo le pide 2 sandías, aquí se conoce como melón, 2 melones, y la esposa, de acuerdo a cómo pronunció la palabra, entendió que serían 2 velas y le trajo 2 velas a esta persona, al esposo. El esposo bravo le dice, ¿cómo me va a traer 2 velas? Pero bueno, le dice, ve y rompe las velas contra Baba. Baba en arameo significa la puerta. Y entonces ella, cuando entendió la palabra Baba, no le vino a el arameo de que era la puerta como tal de la vivienda, sino que era la cabeza del rabino de Baba en Buta. Y así hizo, fue hacia donde estaba el rabino, le rompió las velas en la cabeza al rabino y el rabino le pregunta, ¿qué es lo que le pasó a ella? ¿Pero por qué tú me has roto las velas en la cabeza? Y entonces ella responde, así fue como dijo mi esposo. Eso fue lo que me ordenó. Y Bao Ben Buta, el gran rabino, le dice, bueno, ojalá que tengas 2 hijos que puedan ser como Baba Ben Buta y que entiendan mejor las cosas. Porque vio inocencia en ella, le dio verajá, la trató bien, pero eso es una manera de ser, de manera lineal y no interpretar la situación que se vive y los momentos en los cuales suceden. Uno no puede ser tan inocente, dice nuestro sabio, a nivel de tonto, y hacer cosas que literalmente afecten a la persona en su medio de vida y que sencillamente la persona realmente esté en una situación que ponga en peligro, su vida y la de su familia, porque sencillamente no toma la decisión que debe tomar. Ejemplo, Abraham Avinu, de haberse quedado ahí
en ese momento en Canaán, en Israel, y no haber salido hacia Egipto, entonces, ¿qué hubiera pasado con él? ¿Cómo hubiera sobrevivido a esa situación? Y esto es de la que dicen nuestros sabios, de que la inteligencia debe usarse hasta donde llega, y donde no llega la inteligencia tiene que usarse la fe en Hashem. Y así hay muchas cosas dentro de la Torá que, por ejemplo, nosotros no comprendemos en toda su magnitud. La Torá tiene un precepto en el cual no se puede usar una prenda que tenga lino y lana juntas. Eso se conoce como sharnetz. Y realmente llega una persona así a ver a un rabino, el rabino le dice, bueno, hola, ¿cómo estás? Y la persona dice, no, me compré este traje nuevo. El rabino revisa la etiqueta y ve que es una confesión, una prenda, un traje que tiene lana y lino, y le dice, mira, esto no es kasher, me da mucha pena, pero debes devolverlo a la tienda porque sencillamente esto está prohibido por la Torá. Y el hombre hace así, lo devuelve. Pero no existe el conocimiento, el entendimiento, se puede decir, por qué Hashem escribió eso en la Torá. O sea, no lo tenemos claro de por qué Hashem se lo dijo a Moisés. Moisés escribió esta cuestión. Y entonces al final lo cumplimos porque tenemos que cumplir lo que dice la Torá. Pero ahí la inteligencia no llega y lo que está es la parte de la fe en Hashem y hacer las cosas como dice ahí. Y entonces estos son elementos a tener en cuenta, es un ejemplo a tener en cuenta con respecto a una situación de esta índole. Y ahora también vemos de que cuando estaba a punto de entrar en Egipto, que le dijo a su esposa, he aquí que sé que eres una mujer de aspecto hermoso. Ahí ya Sara tenía ya como unos 65 años más. O sea, ya habían pasado gran parte del tiempo de su vida juntos y aquí vemos de que Abraham Avinu no se había fijado en el aspecto físico de su esposa. Es ahí en Egipto, ante esa situación, en el cual él se fija en el aspecto físico de Sara. Nosotros vamos a ver que dentro del judaísmo todos nuestros patriarcas jamás se fijaron en el aspecto físico de sus mujeres. Jamás, de las matriarcas. Nunca estuvieron mirando si cuestiones físicas. Ellos para eso no le dieron importancia. Le dieron importancia a cuestiones espirituales, a cuestiones de midó, a cuestiones de buen corazón, a cuestiones de cualidades y valores positivos que debe tener una mujer judía. Eso sí le dieron importancia, pero no las cuestiones físicas. Realmente había mucho siniú en aquella época y las mujeres prácticamente no revelaban la cara ni tan siquiera a su esposo. En momentos de intimidad inclusive la cara estaba media tapada. O sea, fue en este momento ya en el cual se iban a enfrentar a Egipto, que era una sociedad que, como sabemos, siempre tuvo su decadencia y su manera de vestir completamente distinta a otros lugares, en los cuales ya Abraham se dio cuenta al ver a Sara de que tenía un problema allí en esta cuestión. Porque bueno, comparado con lo que eran las egipcias y el color en sí, el aspecto de Sara y todas estas cuestiones, evidentemente era muy distinta Sara a ella. Y entonces es relativo, se puede decir, la belleza física de acuerdo a lo conocido. Y esto es una de las cuestiones. Nuestro sabio dice, Abraham no conocía a Sara completamente hasta que bajó a Egipto. Y esto es una de las cuestiones interesantes, porque es que en el momento de este proceso de viajar a Egipto, es que Abraham se da cuenta de esa belleza. Pero es que cuando vemos otros patriarcas, por ejemplo, Isaac no fue directo a buscar a Risca, fue Eliezer, el sirviente de Abraham, que fue y buscó a Risca y trajo a Risca hacia él, y él no sabía ni con quién se había casado.
Lo que importaba era el aspecto bueno que le dio de comida a todos esos animales y bebidas y todas esas cosas, y que era una mujer dispuesta a hacer obras de bondad y todo eso. Eso fue lo que le dio la señal a Eliezer. Pero y ya de aspecto físico no sabía nada de ella. Lo mismo pasó con Jacob. Jacob fue hasta engañado. Se casa con Lea, que él ni sabía realmente cómo era Lea, porque él estaba trabajando por Rachel. Pero la cuestión de Rachel era porque Rachel había sido bueno con él, y que entonces cuando se había encontrado ella también quería apoyar a él y todas estas cuestiones. Y entonces estamos viendo todos estos elementos de que las 4 matriarcas de Israel son el corazón del pueblo de Israel, y que al final, como bien lo dicen nuestros sabios, las esposas encontradas por el hombre por la voluntad de Hashem. Así lo cuentan muchos rabinos que han visto matrimonios casi imposibles en su cabeza de que hayan pasado por personas que se han casado con muchachas que no eran ni de su clase social ni de su mismo origen, y que al final terminaron casados porque precisamente vino a través de Hashem de que varias muchachas de su clase social y de su origen lo rechazaran, y que al final una cuarta muchacha pudo casarse como tal y decidió casarse con él. O sea, han pasado situaciones de esta índole que traspasan la imaginación y el hecho de que pudiera pensar una persona común. Y esto es porque el matrimonio es una de las cuestiones que se puede decir de que la esposa y en sí el matrimonio cuando se conforma es una de las cuestiones que depende de la voluntad de Hashem, que se den los momentos, los tiempos, la aceptación, toda una serie de cuestiones que son muy relativas a la divina providencia, y los cuales nuestros patriarcas siempre intentaron que sus esposas tuvieran buenas cualidades, buen corazón, darle a los demás, Netzal King, y Sara atendía a los invitados que tenía Abraham. Abraham era conocido por su hospitalidad y por tener muchos invitados, pero bueno, así como una persona invita a esta Abraham invitaba a las personas que él veía, quien hacía todo el trabajo generalmente de proveer todos esos alimentos era Sara, quien preparaba, quien cocinaba, quien hacía todas estas cosas. Risca también, que le dio agua de beber y hacia Eliezer y los camellos. Rachel, que también con su bondad encargada de los animales de su padre. Y ninguno de ellos buscó belleza física, que es relativa a lo que la gente le dice. Por eso, cuando alguien se casa, antes de decirle al novio Mazel Tov y Simmer Tov y todas las cosas que generalmente se acostumbran a cantar y a decir, una persona tiene que decirle al novio: qué bonita, qué buena esposa escogiste, te casaste con lo mejor, era muy buena muchacha, va a ser una excelente esposa. O sea, todas esas cosas que decirse al novio para que elimine toda la inseguridad que pudiera existir, la incertidumbre en el momento del matrimonio. Y la otra cuestión también que es importante, que la belleza se hace a partir de los criterios de la gente. Y los criterios de las personas influyen mucho sobre qué cosa es bella y sobre qué cosa no es bella. Y entonces eso es un elemento importante para que se sienta bien el novio el día de su boda. Y bueno, Sara, a pesar de todas estas situaciones, de todos estos viajes, sabemos que los viajes y salir en esta diáspora que salieron ellos, viajar, evidentemente cansa a la persona, la preocupación, el gasto también de los recursos monetarios, toda una serie de situaciones, pero Sara se mantenía bien, se veía bien, siempre tenía una sonrisa en la boca. Y entonces, a pesar de toda esta trayectoria, los egipcios vieron de que esto era una mujer bonita. Y los egipcios pensaron: bueno, matar a una persona no es tan grave como
tener relaciones prohibidas con una mujer. Ese es un pensamiento de los goyín en aquella época, pensamiento de los egipcios, el pensamiento de lo que tenía Hashverosh también cuando leemos la Megilá de Estel, que él no le importaba de quién era la esposa de quién. Si era una mujer bonita, hermosa, entonces había que matar al esposo. Y era una de las cuestiones que mantenía el faraón de Egipto también. Y entonces Abraham dice, dile que tú eres mi hermana para que no me maten. Y es una de las cuestiones interesantes porque hay varias tres mitzvot fundamentales en las cuales la persona tiene que cumplir. Y entonces, si está a riesgo de su propia vida, debe dar la vida en tal de no cometer estas averot, estos pecados. La primera es la cuestión de la idolatría. Si alguien te dice, si no veneras a este ídolo, entonces te mato, entonces la persona tiene que estar dispuesta a perder la vida por eso. La otra cuestión es el adulterio. Si la persona le dice tener relaciones prohibidas con otro, y si no te mato, entonces la persona tiene que perder la vida por eso. Y la tercera cuestión es asesinar a otra persona. O sea, si la persona le dice a otro que tiene que matar a otra persona, si no lo mata, entonces tiene que estar dispuesto a perder la vida. Son tres cuestiones entre el judaísmo que tiene que estar dispuesto a perder la vida por esto. Y entonces estamos viendo que uno es el adulterio. Entonces, ¿cómo Abraham Avinu le va a decir a Sara que diga de que es su hermana? Y entonces la respuesta lógica que viene a esto es que si viene alguien, la agarra con fuerza y se considera onetz, algo de fuerza mayor, no se considera adulterio. O sea, si viene alguien y ocurre lo peor en este caso, no se considera adulterio. Si la persona colaborara o estuviera de acuerdo con eso, entonces sí se considera adulterio. Pero si no, porque es una cuestión de fuerza mayor, algo que está fuera de su control, entonces no se considera adulterio. Y Abraham Avinu es una persona que es profeta, eso también, y que nos cuenta entenderlo desde el punto de vista de como judíos que siempre hemos estado pensando de una manera paralela, diferente a lo que era Abraham Avinu. Abraham Avinu es una persona profeta, una persona que tiene determinadas cuestiones en la vida, y cuando Abraham decide irse de Canaán, él no regresa a Ur-Kasdim y se va a Egipto. Entonces los sabios preguntan, bueno, ¿y entonces por qué no regresa a Ur-Kasdim si ahí estaba la familia? Y ahí va a encontrar su buen nombre, y ahí también tiene acceso al dinero que puede existir ahí. Y entonces dice, porque Hashem le dijo que saliera de allí. Y si Hashem le dijo que salga de ahí, es para que no regrese ni de visita. Y entonces, por lo tanto, le interpretó así. Dijo, ni de visita vengo aquí, aunque la situación se ponga tan difícil como es. Si Dios me dijo que saliera de aquí, si Hashem lo dice, entonces yo no regreso. Yo voy hacia otro lugar. Ah, que ese lugar es peligroso, sí lo es. Ya veremos qué Hashem hace por mí. Pero aquí tampoco me puedo quedar porque aquí me voy a morir de hambre. Entonces tengo que ir hacia Egipto en ese caso. Y es una de las cuestiones interesantes. Abraham es llevado a un nivel de probarlo en todos los aspectos importantes de lo que puede tener una persona. La primera de las pruebas, esta es la prueba con su propia vida en el calderón ardiente de Ur-Kasdim. O sea, una persona dispuesta a perder la vida por creer en Hashem. Esa es una de las cuestiones por la cual Hashem lo salvó. Y entonces ahí estuvo a prueba su propia vida. Pero también estuvo a prueba su dinero. Cuando él salió de Ur-Kasdim, salió adinerado, llegó a Canaán y en Canaán ya no le queda un peso. Todo lo perdió. Él hizo una carpa gigante, que era un restaurante gigante que tenía grandes almas que fueron atrás de él para seguir las enseñanzas de Abraham Avinu. Pero lo que tenía de trasfondo eso es de que Abraham tenía un restaurante gratis, daba comida y bebida todos los días gratuitamente, y eso atrae a muchas personas. Cuando Abraham Avinu llegó a Canaán y después se acabó el dinero, que ya no tenía para mantener esa carpa y esas
restaurante gratis. Ya todas esas personas que seguían a Abraham Avino se fueron. Ya todas esas almas que venían con él ya desaparecieron ya, porque sencillamente estaban atrás de los alimentos que recibían gratis. Y eso fue una de las cuestiones que sucedió aquí, que Abraham se puso también a prueba el dinero que él tenía y se quedó sin dinero. Pero ahora también está a prueba su esposa, que también la puede perder en este momento, porque si ya el faraón de Egipto la considera disponible para él, entonces Abraham pierde su esposa. Pero después en su vida vamos a ver que el hijo que le interesaba, su hijo Isaac, también Hashem le dijo que tenía que sacrificarlo. O sea que se lo puso a prueba en todo lo importante que pudiera tener la vida de una persona. Su propia vida, su dinero, su esposa, su hijo, o sea, todas las cosas importantes fueron a prueba. Y Hashem lo ayuda en todo momento en Egipto para que le vaya bien. Y es una de las cuestiones interesantes que vamos viendo aquí, la fe de Abraham Avino, de estar siempre con Hashem. Por eso Hashem lo salva de fuego en el calderón ardiente de Ur-Kasdim. Por eso también sucede de que al final sale de Egipto con riqueza. Por eso sucede que Sara no sufre ningún problema en Egipto. Y además por eso también sucede que Isaac fue considerado un sacrificio, aunque no fue sacrificado, y que llegó a un nivel de corbán por encima de otros patriarcas que Isaac no podía salir de Eres Israel. O sea, son cuestiones interesantes que aparecen con respecto a esto. Y la integridad de Abraham en un momento determinado de la historia es tal que no quieren un cordón de zapato del rey de Sedón cuando ocurre la guerra entre varios reyes. Pero Abraham ahora tenía necesidad cuando va hacia Egipto. Abraham estaba sin un centavo y en ese momento él le dice a Sara: tú dices que eres mi hermana para que me beneficie por cuenta tuya. Y esto es muy interesante porque va a obtener regalos, va a obtener beneficios precisamente que él se lo va a dar el faraón. Y esto resulta muy interesante y también que lo van a dejar vivir gracias a esta cuestión que va a decir Sara. Es una de las cuestiones interesantes que va a suceder, porque si no, ¿qué iba a comer él en Egipto? Iba a llegar a una tierra ya sin nada prácticamente, sin pertenencias, y ve una salida en esto. Entonces hay una segunda explicación que dan nuestros sabios, una explicación compleja, en la cual dice que a las mujeres les gustan mucho los regalos y que Abraham quería convencer a Sara que fuera y dijera que era su hermana a partir de esto. Y es una de las cuestiones importantes que va a aparecer ahí, la lógica, porque entonces, ¿por qué lo va a decir? No, que yo me beneficie de esto por cuenta tuya. Y lo que le va a explicar es también de esta cuestión. Lo que sucedió aquí es un ejemplo de que cómo Abraham utilizó hasta donde podía su inteligencia, y hay otra parte que tiene que dejarla a la fe de Hashem. Nosotros vamos a ver que Judith tiene una manera peculiar de ser, porque una persona puede actuar diferente ante una situación difícil. Hay una persona que pone un negocio en un determinado sitio y no le va bien. Y entonces existe un tipo de persona que puede decir: bueno, mira eso, puse un negocio aquí y no me fue bien, qué tonto he sido, qué mala suerte, yo estuve bobeando, yo no tomé consejo de fulanito, de ciclanito, yo no lo pensé bien. Y entonces la persona se vive remordiendo y lamentando todos los días de su vida, y pasan 20 años, pasan 30 años y todavía está pensando en el negocio que perdió y todas estas cosas y el dinero que nunca tuvo. Y eso es una forma de ser en la vida que es más de los goyim. Y entonces está la otra forma, y dice: bueno, menos mal que no lo perdí todo, menos mal que estoy con vida, menos mal que tengo suficiente para comer, ya pondré otro negocio y precisamente saldré adelante. Esto me sirvió de experiencia, ya yo sé que este tipo de negocio no se puede hacer así,
vamos a ver si lo intento de nuevo de otra manera, o con otro enfoque, o me dedico a otra cosa. Y entonces esto es una de las características que tiene el pueblo judío. Porque precisamente para ser un ganador en la vida, tienes que primero ser un perdedor. Es muy complejo, muy difícil que alguien vaya a poner un negocio y que de primera ya le vaya todo bien, no tenga obstáculos y todo salga perfecto. Primero hay una serie de conjuntos de errores y fracasos en la vida, y entonces después que sucede toda esa experiencia y todas esas cuestiones, sin dejarse nunca de intentarlo de nuevo, de tener alegría y de buscar lo bueno y lo positivo en las cosas, entonces se logra tener finalmente algún éxito Besra Hashem en la vida. Es una de las cuestiones interesantes que siempre va a tener el pueblo de Israel, que a pesar de que salimos sin nada de determinados momentos históricos de la vida, volvemos de nuevo y empezamos de nuevo. ¿Cuántas historias de familias judías hay que existen durante pogroms, antisemitismo, después de la salida de la Shoah? ¿Cuántos han salido sin nada en los bolsillos y después han vuelto de nuevo a resurgir y a renacer, y comunidades que fueron arrasadas volvieron de nuevo a levantarse y a ser fuertes? O sea, es un ejemplo de la supervivencia humana, pero no nos quedamos en una esquina lamentándolo y diciendo, bueno, mira, ya hemos perdido todo, qué lástima, qué terrible, mira cómo fallamos en esto, sino que siempre la persona va hacia adelante. Inclusive lo vemos con David Amelech, que cuando lo quería matar su propio hijo, Absalón, y entonces él dice, bueno, de todos los que podían traicionarme, quien me traicionó fue mi hijo, y bueno, gracias a Dios salí con vida, no pudo matarme, y menos mal que escapé. Y de las cosas que suceden negativas ve lo que puede ser positivo, y de ahí se agarra y de ahí no se mueve. Y es una de las cuestiones, inclusive cuando fallece el padre de una persona, y entonces la persona tiene que decir una verajá, tiene que decir Baruch Dayan Emet, y tiene que decir bendito es el juez verdadero. Pero además de eso, si la persona recibe una herencia, y hoy en día no se acostumbra, pero está escrito, de que cuando la persona fallecía el padre, pero recibió una herencia, en el momento que recibía legalmente la herencia, entonces la persona tenía que decir Sheheyanu, porque recibió un dinero importante. Y esto es una cuestión interesante, porque Abraham mete a Sara en una caja con huecos para respirar y con comida, y había que pagar impuestos en la aduana, y ellos querían revisar todas las cajas, y revisaron todo y descubrieron a Sara. Cuando la descubren, dice, bueno, esta mujer con esta belleza, y los egipcios vieron de que es muy bonita. Y una de las expresiones que viene aquí es que dicen, y los egipcios vieron, y aquí lo dice, Vayejí que vo Abraham Misraima Vayirú a Misrim, y vieron los egipcios, esta Isha, esta es una mujer, Kiyafa Jimeot, o sea que es muy hermosa. Ahora la cuestión es, no podía decir, y no vieron de que Sara era muy hermosa. Y entonces lo que dicen nuestros sabios con respecto a lo que está escrito aquí en la Torá es de que no vieron a Sara, vieron a la mujer por el aspecto físico, no lo vieron por el aspecto moral, ni por los valores que tenía, ni por nada de eso. La vieron desde el punto de vista de las cualidades del pelo, del cabello, del color de la piel, de las facciones, una serie de elementos físicos, pero no vieron a la mujer por las cualidades, el corazón y toda una serie de cosas importantes. Y entonces esto es diferente de lo que ve un goy y lo que ve un yehudí. Cuando un yehudí se fija en una mujer, estamos mirando estas cuestiones que tienen que ver con valores, buen corazón, analzadojin, atención, esto, aquello, lo otro, cuestiones internas del alma, de la neshama de la persona. Goy no, goy mira cuestiones físicas, miran como los goyim. Y que entonces que Hashem nos ayude siempre a encontrar lo bueno y que sepamos valorar lo que realmente importa, que miremos el contenido de las cosas y no nos deslumbremos con el envase. Amén, Yehi Ratzon. Muchas gracias.